Mateo capítulo 7, si me acompañan por favor, Mateo 7. La semana pasada hablamos de este tema y Jesús dijo algo: no juzgáis para que no seáis juzgados. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgan van a ser juzgados, y la medida con la que ustedes midan se va a usar lo mismo para ustedes. Siguiente versículo, verso 3. Viene una pregunta y dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Me pueden poner la NBI si me ayudan con esta versión NBI? Por favor, dice: ¿por qué te fijas? Jesús está preguntando: ¿por qué te fijas en la estilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tú tienes en el tuyo? Jesús está diciendo: no juzguen. Jesús está diciendo: ¿qué tipo de parámetros o por qué no puedes lidiar con los defectos de los demás? Al decir no estén juzgando, significa, Jesús está diciendo: ¿por qué te cuesta tanto trabajo ver que los demás se equivocan? Una cosa son equivocaciones y otra cosa son pecados. Son dos cosas aparte. Y aún así, ninguno de los que estamos aquí tenemos la autoridad para hacer un juicio de la gente que pudiera estar haciendo eso. Jesús estaba diciendo: algo les está estorbando. ¿Qué parámetros usan para juzgar a los demás? Una. Dos, Jesús está diciendo algo: debido a que ustedes tienen algo en sus ojos, están perdiendo la belleza de las personas que están cerca de ustedes. ¿Qué te impide ver que la gente que está a tu lado le quites tu juicio y le pongas amor para que tú aceptes? Jesús está diciendo eso. La semana pasada les contaba de un hombre llamado Henry. Y este hombre fue contratado en los Estados Unidos para que fuera a otros países a ayudar a algunas empresas, y su trabajo se requería de que él no emitiera un juicio, simplemente era entrevistar a las personas. Y cuando él llega a Inglaterra, de repente le dice el presidente de la empresa, le dice: ya contraté a la persona que te había dicho. Y le dijo: bueno, entonces ¿para qué me hiciste venir? Dice: por favor, entrevístalo. De todos modos, ayúdame. Se metió a él y le dijo: solamente le voy a hacer dos preguntas. Y cuando él entra y va a entrevistar a la persona, le dice: hola, solamente te quiero hacer dos preguntas. Mi nombre es Henry. Él ha escrito libros como los libros de los límites del matrimonio, los límites de los adolescentes. Es el mismo autor. Y hizo un libro que se llama Los 5 pilares de la confianza. Y él precisamente está escribiendo esa parte, y él le dice: a ver, te voy a hacer dos preguntas nada más. Dime cuáles son tus debilidades. Y este hombre que entrevistado comenzó a sonreír y dijo: trabajar mucho. Le dijo: no, yo no estoy jugando ni me estoy riendo. Segunda pregunta: dime cuáles son tus debilidades. Este hombre no supo qué contestar. Se dio la vuelta, fue con el presidente y le dijo: en menos de 3 meses este hombre se va a deshacer toda la empresa. Y él dice esto: personas que no son conscientes de sus debilidades van a emitir juicios y van a destruir cosas importantes de su vida. Y no solamente a ellos, sino a gente que está a su alrededor. Así es que prácticamente él está invitando en este libro: ¿qué tan consciente eres de tus debilidades? Jesús está preguntando: ¿por qué te fijas en tu hermano siendo consciente de los demás, pero tienes que poner atención en tus debilidades? Y hoy quiero compartir esto, si me ayudan por favor: el regalo de la debilidad. Hoy vamos a aprender un poquito acerca de qué es un regalo. ¿Por qué tendríamos que ver las debilidades no como algo defectuoso, sino como algo que es un regalo?
todo mundo nos hemos encargado de que nadie averigüe cuáles son nuestras debilidades, aunque son evidentes. ¿Sí o no? Son muy evidentes nuestras debilidades y nuestras deficiencias. Pero nosotros nos encargamos en muchas veces vivir en negación de todas aquellas cosas porque culturalmente siempre queremos vernos fuertes. Y más cuando Jesús llega a nuestro corazón, cuando tú ya tienes una carrera, lo voy a poner así, cristiana en tu vida, y tú dices, es que lo que menos quiero es que la gente me vea como un débil. Pues te voy a invitar y te voy a enseñar que las debilidades terminan siendo el regalo de Dios para tu vida, para que Dios pueda hacer de ti algo que no existía. La debilidad comienza siendo el campo perfecto para que Dios haga su voluntad en ti. Esa es la primera cosa que tú tienes que entender. En otras palabras, deja de procurar esconder tus debilidades y aprendamos a aceptar cada una de ellas. Porque esta semana, hablando yo de esto, me puse a investigar cuáles son las mías y no he terminado mi lista de todas las debilidades que puedo tener. Y vamos a ver la escritura rápidamente, por favor. Si me acompañan a Romanos. ¿Qué pasa cuando se agota la fuerza de nuestra voluntad? ¿Qué pasa cuando, miren, precisamente por no ser conscientes de nuestras debilidades, el día que te sientes vulnerable, tú y yo queremos tirarlo todo? Porque se nos agota la paciencia, se nos agota la fuerza de la voluntad. Y muchos de nosotros pensamos que lo mejor que puede pasar en ese momento es deshacer tu matrimonio, deshacer precisamente tu compromiso en la empresa o con cualquier tipo de relación que tú puedas tener. Porque cuando nosotros nos vemos vulnerables ante una situación, ya te cansaste, lo primero que nosotros pensamos es precisamente cuando todo se agota, los fracasos vienen a empujarnos y entran demasiadas dudas. ¿Cuántos de ustedes han sido vulnerables a la duda? Levanten su mano. Empiezas a dudar, debí de haberme casado, debí de hacer esto, debí de haberme cambiado, debí de haber ido a otro trabajo, y empezamos a hacer un montón de cuestionamientos a nuestra vida, de tal manera que nosotros empezamos a desesperarnos, y es ahí donde la duda va empujando y debilitándote, de tal manera que empiezas a sentirte vulnerable, triste e incomprendido. Y todos hemos pasado por ahí. Pero es el mejor momento para Dios cuando tú y yo somos vulnerables. Porque cuando tú y yo somos demasiado fuertes, le costamos mucho trabajo a Dios. ¿Cuántos de ustedes son personas que tú dices, es que de veras, Señor, yo te he costado mucho trabajo, y lo reconocen? Y si no lo reconoces, te lo digo desde aquí, tú le cuestas mucho trabajo a Dios, la verdad. Así como yo le cuesto mucho trabajo. Porque hay demasiadas cosas metidas en nuestra cabeza. Y mira lo que dice Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 6, NTV. Dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8, 26. 8:26. Ahí está, gracias. Además el Espíritu Santo nos ayuda ¿en qué? Dígalo fuerte, por favor, 1, 2, 3. En nuestra debilidad. Dice, por ejemplo, nosotros no sabemos lo que quiere Dios. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresar palabras. Llega un momento que cuando tú estás débil, no te sale oración, estás en duda, estás en crisis, estás en dolor. Llega el Espíritu Santo y hasta en tu gemir, en tu llanto, eso representa para Dios una oración.
Tal vez las oraciones más precisas que tú y yo podemos hacer no son las que salen de nuestra boca, son las que vienen en el llanto cuando tú y yo estamos en momentos vulnerables de dolor. Esto se convierte en un regalo porque tienes al Espíritu Santo a tu favor. Se convierte en un intercesor porque cuando no te salen palabras, el Espíritu Santo hace que tus oraciones lleguen hasta el reino de Dios purificadas, limpias, de tal manera que el Padre puede interpretar lo que tú y yo necesitamos porque tienes al Espíritu Santo a tu favor. Así es que deja de pensar que en este transitar el Espíritu Santo no hace nada. No, claro que hace todo. Porque cuando a ti y a mí se nos agotan las fuerzas y las palabras, Él está totalmente metido en su posición de intercesor. Así es que anímate, porque es un regalo la debilidad. Porque para empezar, si tú y yo no precisamos en una comunión, Él sí. ¿A cuánto les ayuda eso? Porque llega un momento donde se nos olvida, donde la duda tiene más peso. ¿Y cuántos han llorado de desesperación? Levanten su mano. Ahí es cuando el Espíritu Santo está. Él está totalmente intercediendo por ti. Fíjate lo que sigue diciendo Pablo. Versículo 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe que el Espíritu, lo que el Espíritu Santo dice. Porque el Espíritu, ¿qué dice? ¿Qué dice? El Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Tú no sabes qué decir, pero el Espíritu Santo sí. Pastor, pero ¿por qué me siento mal? Si el Espíritu Santo está conmigo, ¿por qué tiene más peso entonces mi alma? Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver cómo funciona el alma también. Pero lo primero que quiero que aprendas es que la debilidad es un regalo. Porque llegan momentos donde tú y yo somos tan personas tan difíciles, que cuando llega el momento difícil y estás quebrantado, es cuando el Espíritu Santo más mete su presencia y puede extenderse más sobre de ti. De otra manera, nuestra necedad no se lo permite. Porque llega un momento donde hay veces, ¿cuántos se consideran necios en unas cosas? De verdad, nuestra necedad a veces no le permite al Espíritu Santo hacer su trabajo. Dile al que está a tu lado, Dios te está hablando, necio. Perdón, no. Vamos a ver uno de los pasajes que tú y yo conocemos. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, verso 4. Mensaje. Pablo está diciendo en los primeros pasajes: fui llevado al cielo, fui arrebatado y tuve unas experiencias extraordinarias en el reino de Dios, cosas sobrenaturales. Y empieza en el versículo siguiente. Dice que fui llevado al paraíso, oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que aún ningún humano se le permite contar. ¿Qué habrá visto Pablo? Ahí entró un espíritu de chisme en mi corazón. Y dije, ¿qué habrá visto Pablo? Que se antoja pensar y preguntar, ¿qué habrá visto? Y me quedé varios minutos ahí y dije, ay, dentro de mí hay un chismoso. No te hagas tú también, porque versículo 5, fíjate lo que dice Pablo acá. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no hay que hacerlo, solamente jactarse, hay que jactarse de las debilidades. Pablo está poniendo un precedente de que el regalo de la debilidad te puede regalar una experiencia dentro del reino de Dios que tú no te puedes imaginar.
Y luego dice algo el versículo siguiente, por favor, versículo 7 al 10. Debido a la extravagancia de esas revelaciones, para que no tuviera una cabeza grande y me sintiera superior, me dieron el regalo de un don. Digan conmigo, la debilidad puede convertirse en un don. Dice Pablo, debido a la extravagancia de esas revelaciones, para que no tuviera una cabeza grande, me dieron el regalo de un don para mantenerme en contacto con mis limitaciones. Tengo que ser consciente de mis debilidades. Tengo que ser consciente de cada una de ellas para que Dios intervenga en esas debilidades. Quiero que Dios me entender que la debilidad no es para quejarme, no es para lamentarme. Sí voy a llorar, sí va a suceder algo, sí hay un quebranto, pero especialmente algo me va a suceder porque cuando soy débil, el Espíritu Santo interviene de una manera en la que no me va a animar. Porque muchos de nosotros cuando estamos en desesperación queremos que nos anime, pero escucha bien, Dios no solo te quiere animar, Dios quiere meter cosas dentro de tu corazón que jamás se salgan de ahí. Y eso es lo que Pablo está diciendo. He recibido algo y lo que no quería vino sobre de mí. Y esta debilidad ahora me voy a jactar de ser débil. Y mira lo que dice, vuelvo a leer, debido a la extravagancia de esas revelaciones, para que yo no tuviera una cabeza grande, me dieron el regalo de un don para mantenerme en contacto constante con mis limitaciones. Y fíjate lo que dice, el ángel de Satanás hizo todo lo posible por derribarme. Pablo tuvo una lucha mental, espiritual, emocional cuando estaba débil. Así como tú y yo las hemos tenido. Y vamos a tener que ser bien honestos porque cuando estamos en desesperación, Satanás tiene una voz tan fuerte que a veces escuchamos más la voz de él que la del Espíritu Santo. Siendo honestos. Porque ¿a poco Dios te dice, eres un bueno para nada? ¿A poco Dios no te dice, renuncia a lo que estás haciendo? ¿A poco Dios te dice, vete, salte corriendo? ¿A poco Dios te dice, enójate y golpea y haz este tipo de cosas? Jesús no dice esas cosas, Satanás sí. Satanás va a empezar a poner en duda cada cosa que tú hagas. Quiere aprovechar tu debilidad, tu vulnerabilidad para plantar a sus hijitos metidos en la cabeza. Y de ti, de mí depende de cuánto tiempo nos pasemos cuidándole a sus hijitos en la cabeza. Lo he dicho algunas veces, Satanás es un experto en engendrar pensamientos en tu cabeza que no vienen de parte de Dios. Y cuando él en un libro dice que Satanás es un abusador o violador de tu mente. Porque él quiere engendrar sus pecados en tu cabeza para que estemos totalmente, y dice el escritor de este libro, y nosotros a veces le cuidamos a sus hijitos aquí. Y una manera de no cuidarle a sus hijitos es ora al Espíritu Santo. Pastor, lo dices tan fácil. ¿A cuántos de ustedes se les agotan las oraciones? Para eso hay que orar en lenguas. Hay que orar en el Espíritu. Pastor, ¿qué es eso? Orar en lenguas. Gemidos indecibles que tú no sabes qué estás diciendo, pero el Padre sí sabe lo que estás pidiendo. ¿Están aquí conmigo? Si tú desconoces esta parte espiritual, déjame decirte que todo el tiempo Satanás te va a ganar. Pero en el momento que tú tomas tu postura y la vida espiritual del Espíritu Santo, valga la redundancia, porque Él va a poner oraciones en lenguas que tú no entiendes, significa que tú estás hablando con Dios. El ángel de Satanás hizo todo lo posible para derribarme.
Así más o menos. Pero lo que hizo, voy a hacer una predicación de esta parte de este versículo, fue empujarme a arrodillarme. Qué fuerte lo que dice Pablo aquí. En realidad lo que hizo, escúchame bien, una batalla no la vas a ganar gritando ni orando en tu máximo esplendor. Solo ponte de rodillas. Pablo está diciendo, está dando la clave. Él me empujó a dudar, pero se la cambié. Y yo, si fuera Pablo, me hubiera reído de Satanás ahí. ¿Tú quieres que yo me vaya y deje de hacer lo que el Espíritu Santo me dice? Pues te la voy a cambiar. Me río de ti porque lo que estás haciendo es llevarme más a Dios. Si eres sabio y inteligente en tus crisis, en tu peligro, en tu desesperación y en tu debilidad, corre más a Cristo. Y si se te acaban las palabras, deja que el Espíritu Santo interceda por ti. ¿Le ayuda esto? ¿Le está ayudando esto? Satanás hizo todo lo posible para derribarme. Lo que de hecho hizo fue empujarme de rodillas. No hay peligro entonces de caminar alto y poderoso. Al principio no lo pensé como un regalo o un don. Al principio no sentí que esto me beneficiara. Al principio me sentí muy mal. Al principio no estaba en mi mejor momento. Al principio me dolió, duele, duele. Al principio duele. Al principio no lo pensé como un regalo o un don. Y le rogué a Dios que lo eliminara. 3 veces te engañé. No, esa es una canción, ¿verdad? 3 veces lo hizo. Y luego me dijo algo Dios que no esperaba, una palabra pequeña, una palabra que si no la entiendo por poco y echo a perder toda mi vida y mi propósito. Pablo dice esto. Usted conoce la escritura, usted sabe de qué palabra voy a hablar. Mi gracia es suficiente, es todo lo que necesitas, Pablo. Pablo tuvo que usar, a ver, escúcheme bien. Pablo está diciendo, la gracia no es una palabra teológica solamente. Eso escríbelo si tú eres sabio ahorita. Porque la gracia no es una palabra teológica, es una palabra experimental. Cuando recibes la gracia, no estás recibiendo una palabra de Dios para que te sientas bien. Hay mucho de lo que Pablo está diciendo cuando dice que él escuchó la palabra gracia. Y esto quiero pedírselo que todos lo aprendan. Es tu arma secreta en momentos de debilidad. Hay mayor gracia en esos momentos. ¿Y sabes qué contiene la multiforme gracia de Dios? Pues ahorita vamos a ver. La multiforme gracia de Dios. Por favor, anótelo porque lo vas a necesitar el día que te pelees con tu esposa, el día que te pelees con tu esposo. Porque llega un momento donde el matrimonio está tan desgastado que a veces lo único que Dios te va a decir, bástate en mi gracia. Ay, como que esas palabras no son tan bonitas. A mí dime qué hago con esta, con este. Dime cómo lo cambias o te lo mando, Señor. Durante una buena temporada vas a estar escuchando de parte de Dios una sola respuesta. Por más que ores, Dios te va a decir, gracias. Así es que más nos vale encargarnos de investigar qué significa todo esto. La respuesta de Dios a tu problema, a lo que estás viviendo, a lo que está sucediendo en tu vida ahorita es gracias. Ay, pues ¿qué tiene esa palabra? Dile al que está a tu lado, gracias. Siguiente parte dice, mi fortaleza produce su máximo rendimiento cuando entra tu debilidad. Cuando se te acaban las fuerzas a ti, inmediatamente Dios
va a establecer cosas espirituales y tu alma va a empezar a ser obligada a ser levantada. ¿Están aquí conmigo? Una vez que escuché eso, me alegré de dejar, me alegré y dejé que sucediera. Dejé de concentrarme o centrarme en mi desventaja, Pablo está diciendo. Aprendí, lo primero que recibí de la palabra gracia es entender que debo de dejar de concentrarme en el dolor y dejar de sentirme en desventaja cuando estoy débil. Cuando estás débil, tú como persona que tienes al Espíritu Santo no estás en desventaja, estás en una ventaja extraordinaria, porque lo sobrenatural de Dios se va a manifestar. ¿Qué trabajo nos cuesta creer en lo que estoy hablando? Yo nada más veo a la gente. Estoy diciendo verdades del Evangelio que son promesas para ti. Espero de verdad que esto pueda ayudar, porque muchos de nosotros estamos esperando una respuesta específica de parte de Dios y quieres que Dios te diga: hola, soy Dios, pórtate bien. ¿Tú quieres que Dios haga esas cosas? Ay, si hasta yo me espanté. Dios no es tan místico, Dios es práctico. Dile al que está a tu lado: Dios es práctico. Amado, deja de ver tanto los Avengers y todas esas alucinaciones. Y últimamente la gente quiere ver a Dios como el Capitán América, como Hulk y todo ese tipo de... Mira, ninguno de ellos le llega a los pies al Señor. Espérame. Todo eso tú y yo sabemos que es ciencia ficción, pero estamos tan metidos en esos rollos que tú y yo queremos respuestas tan vistosas de parte de Dios. Y Dios va a hablar a tu espíritu. Dios ha estado hablando a tu espíritu, no a tu inteligencia. ¿Estás aquí? Y cuando Dios habla a tu espíritu, está restableciendo algo en tu debilidad. Pablo entendió, dejé de ver las cosas. Lo primero que pasó cuando recibí la gracia, dejé de aterrizarlo todo, dejé de pensar en mi dolor, dejé de suplicar para que el dolor se fuera, dejé de pensar que el dolor es mi peor momento o lo peor que me está pasando. Entendí que el dolor se puede convertir en un don. Qué fuerte Pablo está diciendo. Voy a preguntar algo y cuidado con lo que vas a responder. ¿A cuánto les gustaría tener ese don? Yo sí lo quiero. Pues te tengo noticias. De acuerdo a su gracia lo tienes. Pastor, pero me está yendo peor que a Pepe el Toro y nosotros los pobres. ¿Sabes qué está pasando contigo? Estás ganando victorias que nunca pudo ganar tu familia en tu pasado. Tú estás en la brecha. Y qué privilegio es pararte y decir: mi familia no pudo, pero yo sí puedo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque no es con espada, sino con su Espíritu Santo. No es con un ejército, es con el Espíritu Santo que podemos hacer cosas extraordinarias. ¿Saben qué podemos? Pablo está diciendo: yo doy gracias por este don, porque se puede convertir en un ídolo mi propia fortaleza. Tú y yo podemos hacer un ídolo de nuestra propia fortaleza y resistencia. ¿Sabes que el alma no fue diseñada para soportar cargas? Tu alma no fue diseñada para soportar las cargas. Sin embargo, ahí están. ¿Por qué? Porque no entendemos que cuando el Espíritu Santo viene, lo primero que hace es a que tú y yo aprendamos cómo funciona el alma.
Pablo está diciendo, vuelvo a repetir, todavía tengo tiempo, según. Yo lo que quiero evitar es que no se vuelva un ídolo mi propia fortaleza. ¿Sabes que muchos de nosotros en realidad podemos hacer que nuestra propia fortaleza y nuestra propia seguridad se está disfrazando el orgullo de esto? Cuando dejamos de orar estamos diciendo no necesito a Dios. Cuando tú y yo no oramos estamos diciendo no necesito a Dios ni su fuerza. Entonces se vuelve una idolatría. Pregunta, escríbela. He confiado en el orgullo para determinar lo que mi alma puede sobrellevar. He confiado en el orgullo para determinar lo que mi alma puede sobrellevar. No voy a acabar hoy. Escucha, cuando estamos en debilidad, significa que nuestra alma está sin rienda. Y vamos a ver dos términos de cómo Dios describe el alma. En el Nuevo Testamento, vuelvo a decir, nuestra alma no fue diseñada para llevar nuestras cargas. El alma fue diseñada para adorar a Dios. Escuche, ¿por qué creen que cuando estás cargado no te sale ni un canto? Por más que quieres cantar. Cuando el alma está cargada, llega un momento donde oyes alabanzas, pero no tienen un efecto. Porque tu alma no fue diseñada para eso. Tu alma fue diseñada para adorar a Dios. Cuando la Biblia habla acerca del alma, se refiere a la esencia de la persona. ¿Me puede poner las definiciones que les mandé acerca del alma, por favor? ¿Me ayudas, John, por el piano? En griego la palabra psique se usa para referirse al conjunto de procesos mentales y emocionales de una persona. De ahí viene la palabra psiquiatría, el tratamiento de las emociones en el alma. Cuando el alma está sobrecargada, en el Nuevo Testamento se usa esa palabra. En el Antiguo Testamento viene otra palabra, ¿la pueden poner por favor? Esa sí es más difícil de pronunciar. Es nepes, que es cuando Dios sopla sobre un pedazo de barro y le da vida. El tema del alma es que hay tres cosas específicas que constituyen el alma cuando están totalmente sobrecargada. El por qué a mí, en lo que yo quiero y en cómo me siento. Déjeme explicarles algo. En nuestro espíritu hay un depósito de Dios que busca ser visible. Pero si el alma está incómoda o sobrecargada, el depósito de Dios no puede fluir para que pueda verse. Si tu alma y mi alma están sobrecargadas, el depósito de Dios no es visible. Entonces lo único que sale y brota de nuestra alma es queja, dolor, tristeza. ¿Por qué? Porque últimamente le hemos dado más peso a todo esto. Tu alma está diciendo, quiero
quiero que se acabe esto, quiero que se termine esto. Pero el problema es que lo estamos haciendo con la carga, con la sobrecarga. No puedes salir de donde estás porque estás usando tu propia fuerza y no la gracia de Dios. Porque tu enfoque en tu alma es tu dolor, tu angustia. Y Dios dice, quiero que aprendas que gracia es el depósito de Dios, donde no solamente te doy favor, te doy mi reino completo. Gracia significa que el reino de Dios está listo para levantarte, para hacer de ti, de tu matrimonio, de tu circunstancia, algo que no existía. Gracia es, te doy mi consuelo, te doy mi fuerza, te doy mi poder. Quiero que avances, quiero que madures. La multiforme gracia es que toda la provisión del cielo se te da en una palabra. Y cuando Pablo la comprendió, por eso se emocionó. Cuando Pablo comprendió la palabra gracia, empezó el depósito del cielo a inundarlo, a sobrecargarlo, de tal manera que todas sus cargas se tuvieron que deshacer en la presencia de Dios. Porque si algo disfruta tu alma, es el depósito de Dios y recibir el peso de la gracia. Cuando esa gracia se va extendiendo en tu cabeza, te empiezas a sentir bien y hasta empiezas a disfrutar el mal momento que estás viviendo. Han pasado unos milagros extraordinarios. Les voy a compartir un testimonio de Arturo y su esposa. Se los puedo compartir. Tienen un negocio y los amenazaron terriblemente. Los demandaron. Y llegaron, que ustedes saben que nuestro país lamentablemente es corrupto, pero eso va a cambiar. Más San Luis. Por eso es que para eso está constituida la iglesia, para seguir orando por eso. Y Arturo y Carla me contaron, un día hablaron angustiados. Pastor, estamos en un momento complicado. Y le dije, vamos a ser aliados de oración, muchachos. Y dijimos esto en oración: Señor, defiéndenos. Defiéndenos de esta difamación. Es injusto lo que está pasando, pero tú eres un Dios que nos bendices y tu mano poderosa está con nosotros. Dije, Arturo, Carla, Dios está con ustedes. Él es su defensor, Él es su abogado, Él es el Señor Todopoderoso. Y en la semana me habló Arturo: Pastor, buenas noticias. Fueron los de la fiscalía a decirme, no hay acusaciones, no hay forma en que les puedan decir, porque todo eso no fue cierto. Y estaban felices Carla y Arturo. A mí me da alegría ese tipo, porque son milagros de Dios. Porque Dios no es un Dios solamente que resuelve lo complicado, sino hasta lo más simple. Y tú y yo tenemos que entender que esa gracia está contigo, porque no solamente ellos, tú y yo no somos objeto de su gracia, somos poseedores de su gracia. Yo sí le doy un aplauso al Señor por lo que pasó. Dile al que está a tu lado, Dios te ha dado un regalo. Dios te ha dado un don, dile. Dile, puedes con esto y más. ¿Cuántos dicen amén a eso? El regalo de la debilidad. Quiero terminar. Creo que es momento. Pablo dice, Dios me dio un don para mantenerme en contacto. Te voy a decir una cosa y quiero que lo acates en tu corazón.
Escúchenme. Quiero que entiendas a Dios en este sentido. Dios no siempre te va a quitar el dolor. El dolor no siempre es resuelto, porque la visión de Dios no es quitar el sufrimiento, sino su presencia en medio de tu sufrimiento. Cuando tú estás sufriendo, los recursos ilimitados de su gracia están fijos en ti. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Hay unos recursos ilimitados de la gracia sobre de ti cuando estás en conflicto. ¿Qué Dios tiene en su reino que no te pueda dar si ya te dio a su Hijo? Pablo lo dice en Romanos. Si no dudó en darnos a su Hijo, ¿cómo va a dudar darte lo que le pides? Y no está diciendo Pablo con esto, Dios cumple caprichos. No es la traducción, el chilango habla hoy. No, no, Dios no está diciendo eso. Dios no está diciendo Dios cumple caprichos. No, Pablo está diciendo, en el propósito de Dios, Dios no te va a negar sus recursos para que se cumpla su voluntad en tu propia vida. Y Dios tiene muchos pensamientos buenos acerca de ti. Como el que prospere tu negocio, como el que prospere tu matrimonio, como el que prospere tu empresa, como el que dejes de estar pensando que Dios ni siquiera te voltea a ver. Dios está contigo y su Espíritu Santo hoy quiere que sepas que los recursos ilimitados de la gracia están fijos en ti y que Dios sí ha escuchado tu clamor. Es solo que tienes que aprender no a soportar, tienes que aprender a establecer la gracia y que aprendas a ver esto como un regalo, porque escúchame bien, mientras estemos aquí vamos a sufrir. Y lo que sí es que tú y yo tenemos que dejar de ser quejumbrosos. ¿Cuántos tienen su lista de quejas? Hoy amanecí quejumbroso, traigo algo aquí que no me deja. Pero ya como Pablo le dije, Señor, tu gracia es suficiente para ahorita para predicar. Póngase de pie, por favor. El segundo libro de Corintios 12:8, Pablo declara, al principio no lo pensé como un regalo, un don, y le rogué a Dios que lo eliminara. 3 veces hice eso. Y me dijo, mi gracia es suficiente y es todo lo que necesitas. Hay 2 cosas que el Señor le dijo aquí a Pablo. 2 frases. Para aceptar el aguijón, para aceptar el dolor, para que lo aceptes, necesitas mi gracia. Te digo una cosa. Yo he conocido tantos testimonios de Dios. ¿Por qué si Dios es bueno, aún la gente cristiana se enferma? ¿No deberíamos estar sanos? Y si Dios de repente, tenemos que verificar 2 cosas. Me enfermé, ¿por qué? Porque fue un descuidado con mi salud. No le eches la culpa a Dios. Miren, los mexicanos somos bien descuidados con eso. Queremos salud cuando nos la acabamos. ¿Sí o no? A veces nos acabamos la salud. Señor, por favor, dame otros riñones. No tomes coca. Poquito, ¿qué tanto es? ¿No? Es que nosotros jugamos mucho con esas cosas. ¿Están aquí conmigo? Cuídate. Cuidémonos. Cuidémonos. ¿A cuántos no les gustan los nopales? Levanten su mano. No les gustan los nopales. Ah, qué fresas, puro fresa. Paso.
Pregúntenme, pastor, ¿te gustan los nopales? Pero me los como. Más si son en un molcajete así con salsa verde. Los metes adentro. Una tortilla. Mi mamá le decía nopales revolcados. Acepta el aguijón. El aguijón de muchos en esta sala está en su carácter ahora. Y Dios no te quiere destruir. No es para que estés malhumorado, es para que conozcas su gracia. Hay dos cosas que Pablo manifiesta en este versículo. Pablo se queda totalmente, fíjate, cada vez que le digo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa en la debilidad, mejor en la debilidad. Fíjate lo que Dios está diciendo. Por favor, ponme atención. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, porque recibo poder. Porque el poder de Cristo actúa cuando acepto el aguijón. Entonces puedo caminar con mi aguijón y la mera verdad no me está haciendo daño. Pablo aceptó su aguijón. Y voy a ir más profundo con esto que voy a decir. Si Dios te quitara tu padecimiento ahora, quizás tú ya no estuvieras aquí. Porque lo que a ti te pasa es lo único que te hace estar corriendo constantemente a Dios. Porque a veces nos pasa como los leprosos. En el momento que se nos quita la lepra, ni regresamos a dar gracias. Y yo no estoy diciendo que Dios está vengando de nosotros. Pero Pablo está diciendo, ¿sabes por qué acepto el aguijón? Porque se convirtió en un límite. La gloria solamente es para ti. Y Pablo está diciendo eso. La gloria es para ti. Tu poder me hace entender que cuando estoy débil, siempre voy a ti. Yo no estoy diciendo que nos convirtamos en la chillona, la llorona de la iglesia. Ay, mis hijos. No. Estoy diciendo que empecemos a disfrutar. ¿A cuántos de ustedes les hace falta disfrutar algo ahorita? Pues Dios te dice, disfruta tu dolor, no tu amargura. Disfruta tu dolor. Porque en muy poco tiempo Dios va a sanar a muchos de ustedes aquí. Solo mira, espera un poco más. Recibe el peso de la gracia. Recibe el poder de Dios para lo que está pasando. Y hay una parte que me impactó mucho, que dentro de 8 días se las voy a compartir. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Señor,